Un gusto saludarles. Estamos de nueva cuenta en nuestra sesión virtual de la Sociedad de Médicos Adscritos del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, en donde les damos la bienvenida a todos ustedes y a nuestro invitado especial del día de hoy, el doctor Adán Vizcaíno Reséndiz, quien es compañero de nosotros, destacado por sus grandes cualidades académicas, científicas, y por dirigir perfectamente bien un servicio tan importante en nuestro hospital, que es el servicio de odontología. Bienvenido, doctor. Quisiera darte la bienvenida y mencionar cuál sería el tema del día de hoy, que realmente, como siempre, tenemos temas innovadores, temas de actualidad, que hoy no es la excepción, y en el cual se denomina osteonecrosis de los maxilares asociado a fármacos. ¿Cuándo referir para la evaluación odontológica? Realmente, pues como lo escuchamos, es un tema que está fuera de lo habitual en los temas que nosotros manejamos aquí en Sociedad Médica, ya que la mayoría son de aspecto médico y no odontológico, pero nos da mucho gusto que podamos ampliar nuestras sesiones científicas y académicas al ámbito también de odontología, así como también lo haremos con nutrición y con psicología. Bienvenido, doctor. Quisiera mencionar, antes de darte el uso de la voz, algunos detalles curriculares, que decirles que el doctor es cirujano dentista que cuenta con una maestría en patología y medicina bucal por la Universidad de Guadalajara. Es profesor de la licenciatura en cirujano dentista del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Cuenta con un doctorado en microbiología médica con línea de investigación en BPH y VIH por la Universidad de Guadalajara. Encargado del servicio de odontología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Es expresidente de la Academia Jalisciense de Patología y Medicina Bucal del periodo 2020 al 2022. Realiza diagnóstico histopatológico y consulta clínica particular, además de muchos otros atributos que tiene nuestro compañero doctor Adán, de tipo científico, en la cual también sus conferencias, sus presentaciones, sus intervenciones, publicaciones, escritos y demás. Sería bastante amplio mencionarlo en este momento, así es que no quiero robar más el uso de la voz y darle la bienvenida al doctor Adán Vizcaíno Reséndiz. Bienvenido, doctor. Gracias, doctor. Gracias por la invitación a la Sociedad Médica. Y bueno, pues con todo gusto y encantado de compartir con ustedes esta presentación que versa, pues como usted bien lo acaba de mencionar, sobre una de las complicaciones más comunes utilizadas en los medicamentos conocidos como antirresortivos, ¿verdad? Que como bien todos sabemos, pues son ampliamente prescritos en el ámbito médico y que pues sin lugar a dudas tenemos gran intervención los odontólogos, ya sea de práctica general, de práctica especializada. Ahora sí que pues recordar, ¿no? Todas las áreas como lo es la periodoncia y la implantología, la cirugía oral, cirugía maxilofacial, ortodoncia, odontopediatría, etcétera, pues todas son áreas afines que no podemos dejar de lado porque pues forman una parte muy importante del cuerpo humano y sin duda tienen una conexión muy íntima. Doctor, pues te dejamos el uso de la voz y tu presentación. Bienvenido, gracias. Excelente. Muy bien, creo que ahí ya todos pueden observar mi presentación, entonces ante cualquier situación quedo atento a las preguntas y desean vertirlas en el chat y bueno, pues si no, al final de la misma podemos platicar o andar un poquito más sobre lo que se va a ver. Bien, pues entonces comenzando, el contenido de la presentación es a lo largo del cual vamos a hablar sobre, de manera muy general sobre la osteoporosis, la función de los antirresortivos, algunas medidas de prevención para evitar la misma. También vamos a abordar sobre los cánceres que suelen tener metástasis óseas y, bueno, por supuesto, la prevalencia de las osteonecrosis maxilares asociadas a fármacos. Vamos, ahora sí como que visualizando esta abreviatura. También la clasificación de la misma, cómo las condiciones bucodentales pueden estar asociadas
a desencadenar esta condición, factores clínicos de riesgo, algunas recomendaciones de la Asociación Americana de Cirugía Oral y Maxilofacial, el estadiaje, por supuesto, de la osteonecrosis asociada a fármacos. Vamos a tocar también por ahí el tema de los biomarcadores, algunos adyuvantes y, bueno, pues el flujograma de tratamiento que el servicio de odontología propone para el abordaje de estos usuarios o de estos pacientes bajo tratamiento con antirresortivos. Y finalmente, pues las perspectivas que vale la pena aterrizar y poner énfasis. Bueno, pues comenzando con este tema, fíjense que siguiendo una breve línea del tiempo, en el año 2003, este autor, Marx, publicó una serie de 36 casos en los cuales pues reportaba un hecho pues inusual relacionado con la necrosis de los huesos, muy asociada a los medicamentos como Aredia y Someta, que se utilizaban como pues adyuvantes para el tratamiento de la resorción ósea. A partir de esta publicación, en 2007, pues surgieron ya el término como tal de la osteonecrosis de los maxilares asociada a bifosfonatos, porque obviamente pues se comenzó a estudiar un poquito más el mecanismo metabólico y la intervención de estos fármacos para dilucidar cómo es que afectaban o abonaban a la necrosis de los huesos maxilares. Para el año 2009 también pues, se continuó investigando sobre este tema y pues ya se planteaba como tal el término osteonecrosis de los maxilares asociada a fármacos, ¿verdad? Entonces ya por ahí se fue describiendo que no solamente los bifosfonatos generaban este tipo de complicaciones dentales o bucomaxilofaciales. Y bueno, asimismo también en el mismo año pues ya se empieza a proponer un estadiaje tratando de marcar los aspectos clínicos más resaltables dentro de este aspecto. A manera de introducción, pues como les mencionaba al principio, nos vamos a enfocar en estas condiciones metabólicas del sistema óseo, como lo es la osteopenia y la osteoporosis, y por supuesto en aquellos cánceres que tienen metástasis ósea. ¿Por qué? Porque son los usuarios o los pacientes que suelen acudir, pues no son únicamente ellos, ¿verdad? Pero al servicio de odontología y no solo de este hospital, sino en lo privado, en las instituciones públicas donde he tenido el honor de trabajar. Y bueno, por supuesto, es súper importante recordar que pues, el sistema óseo tiene una dinámica metabólica que consiste en ese recambio continuo del tejido óseo, del tejido mineralizado, como parte de su vitalidad, como parte de la respuesta a las fuerzas de la compresión, al desgaste y por supuesto la modificación en nuevo tejido, ¿verdad? De tal forma que nosotros entenderíamos que este proceso pues parte a partir de un punto de reposo, el cual se ve iniciado la remodelación ósea por la célula que conocemos como osteoclasto y bueno, como el macrófago pues va generando una reversión en este proceso de resorción y posteriormente los osteoblastos, como ya células maduras, formadoras de hueso, comienzan a colocar esta matriz ósea para que posteriormente se vaya a mineralizar. Y bueno, finalmente teniendo los osteocitos como células dentro del tejido óseo maduro, y bueno, pues de esta forma se da todo el proceso de mineralización y recambio óseo. Es importante mencionar que en los huesos maxilares este recambio pues es exactamente igual, pero algo muy importante que tengo que decir es que debido al estrés y a la fuerza de la masticación a la que están sometidos tanto el maxilar como la mandíbula, pues este mecanismo es sumamente importante. En esta imagen podemos observar pues cómo el complejo dental junto con el complejo periodontal pues se encuentra fuertemente anclado mediante algunas fibras y adherido al hueso, al hueso de los dientes propiamente, ¿no? Entonces, aquí podemos observar cómo los osteoclastos hacen su función
en la resorción ósea y cómo mediante profactores resortivos como algunas interleucinas o citocinas proinflamatorias, el factor de necrosis tumoral alfa, pues desencadenan la inflamación para que este proceso se dé. Y por otra parte, cómo es importante que los osteoblastos pues vayan contrarrestando esa resorción para encontrar justo el equilibrio, ¿verdad? Bueno, hablando de manera general sobre la epidemiología de la osteoporosis, según datos de la Organización Mundial de la Salud y de la International Osteoporosis Foundation del 2026, pues no han cambiado mucho, ¿verdad? Se sabe que 1 de cada 3 mujeres en el mundo puede tener osteoporosis, y este dato puede ir hasta el 21%, y en el caso de los hombres es 1 de cada 5, de tal forma que anualmente se registran cerca de 500 millones de personas como una prevalencia de tal afección. Hablando de nuestra región, de Latinoamérica, miren, bueno, obviamente separando por afecciones específicas en las zonas óseas con mayor compromiso por fragilidad, podemos observar que hasta el 49% de la población en Latinoamérica presenta osteopenia vertebral y el 17% osteoporosis vertebral. Por otra parte, el 57% osteopenia en la cabeza femoral y el 22% osteoporosis del cuello femoral. Entonces, pues las cifras son muy altas y aquí comienza el problema que pues más a futuro vamos a plantear. Súper importante recordar que algunas de las causas de osteoporosis pues se han dividido como factores modificables y aquellos que no son modificables, ¿verdad? Dentro de los modificables, pues sumamente de acuerdo que el tabaquismo pues incrementa hasta un 25% el riesgo de fragilidad y osteoporosis, así como el consumo de alcohol, bajo peso, especialmente cuando las personas son de baja talla, porque durante el proceso de crecimiento y desarrollo, pues los huesos no alcanzan la solidez estructural apropiada para, bueno, pues evitar este tipo de fragilidad, ¿no? También como la diabetes y otras condiciones como insuficiencia renal o inclusive el VIH pueden provocar pues una aceleración en la desmineralización ósea, bueno, conduciendo a la osteoporosis y la osteopenia, ¿verdad? Bueno, aquí en esta diapositiva quiero mostrarles cómo la fisiopatología de la osteoporosis se da. En la primera imagen podemos ver a los osteoblastos, que pues recordamos que son las células formadoras de matriz ósea para mineralizarse, pues empiezan a secretar este factor que conocemos como RANKL, a partir del cual pues la célula precursora del osteoclasto o el preosteoclasto también va a comenzar a secretar la RANK, este compuesto conocido como RANK, que va a desencadenar la maduración del mismo osteoblasto. ¿Para qué? Para que se adhiera a la superficie cortical de los huesos y mediante el borde en cepillo que tienen anatómicamente o citológicamente estas células, pues comience la remodelación ósea, ¿verdad? Pero quiero mostrarles cómo, por ejemplo, los estrógenos inhiben la actividad de los osteoclastos. Entonces, en las mujeres que no están todavía en la menopausia o premenopáusicas, pues esta actividad se encuentra calmada y no tan acelerada, ¿verdad? Y también como a partir de la menopausia, pues ya se empieza a desencadenar un proceso más activo porque no hay esta protección por los estrógenos. Asimismo, cuando se da la unión entre la RANK y la RANKL, pues como les decía, se da la activación de los osteoclastos. Y esta misma imagen nos sirve para recordar cómo, por ejemplo, fármacos ampliamente usados en la actualidad, como son el denosumab, pues actúan directamente en el ligando de RANK y evitan la desmineralización ósea. Y es por eso que obviamente, las personas con osteopenia, con osteoporosis o con algunas metástasis óseas pueden utilizar este fármaco precisamente para evitar la desmineralización acelerada y por consecuente las fracturas. Y en esta otra imagen podemos observar cómo, o más que nada ejemplifica como el otro fármaco conocido, o bueno, la familia de los bifosfonatos, especialmente el ácido soledrónico o el solendronato, pues
a partir de la coenzima A empiezan a actuar en una vía metabólica conocida como el mevalonato, en donde esta vía pues prácticamente inhibe, o mejor dicho, esta vía es inhibida por el ácido solendrónico al evitar que se produzca el farnesil-pirofosfato y este otro compuesto que ayudan a formar unas estructuras lipídicas que le dan la capacidad al osteoclasto de adherirse en este borde del cepillo a la superficie ósea y comenzar el proceso de remodelación. Es por eso que no se da dicha remodelación ósea por una parte, y por otra parte, como la fuerza de la masticación dental, pues, y el bruxismo, por ejemplo, que son condiciones comunes, pueden ir generando microfracturas que nunca son reparadas del todo y, bueno, pues pueden conducir a la osteonecrosis de los maxilares. Bueno, creo que, bueno, en esta imagen por aquí hubo un pequeño error, pero bueno, básicamente quería ejemplificar cómo pues se va dando el incremento de la desmineralización ósea, como podemos ver aquí, y como podemos ver en esta zona, pues, cómo se abren más el trabeculado óseo cuando ya se encuentra pues en una etapa de osteoporosis o de osteopenia. Voy a salir un momentito de la presentación para poder mostrarles esta diapositiva que quedó encima. Les ofrezco una disculpa por eso. Y nada más, por favor, si me confirman si se sigue viendo correctamente la presentación. Creo que sí, ¿verdad? Bueno. Entonces, de manera general también mencionar cuáles son las medidas de detección y prevención, más que nada en los adultos, donde la actividad física juega un papel muy importante para prevención de osteopenia o osteoporosis, una dieta balanceada y, por supuesto, cómo es importante que todos desde nuestro ámbito clínico, pues, hagamos hincapié en los factores modificables que les mencionaba hace un momentito, que pues como el tabaquismo, el alcoholismo y el uso de drogas, por ejemplo, pueden favorecer al desarrollo de esta condición. Y obviamente también en el tema del control, especialmente hablando de las mujeres que se encuentran en la posmenopausia, es súper importante realizar pues esta densitometría ósea, ¿no? Que todos como médicos pues saben perfecto que pues es el gold estándar para poder medir la fragilidad o el nivel de desmineralización y por lo tanto la predisposición a una fractura. En los hombres mayores de 50 años también, en personas con riesgo clínico, como les mencionaba hace un momento, con diabetes, personas que viven con VIH, y por supuesto evaluar la posibilidad de fármacos en caso de una desmineralización o una densitometría ósea que tenga valores pues dentro de la osteopenia o la osteoporosis, que básicamente es -1 desviación estándar o -2.5 desviaciones estándar. En esta diapositiva, bueno, ahora enfocándonos al otro aspecto que tiene que ver con el cáncer, cómo la incidencia de los principales cánceres en el mundo, primero quise mostrárselas, pues esta gráfica, ¿no? Con datos de la Organización Mundial de la Salud mediante GloboCan, que aunque sabemos que fue pues una publicación del 2024, el dato pues fue obtenido alrededor del 2022, pero no cambia mucho esta incidencia. Y recordar que el cáncer, como el cáncer de mama, el cáncer de próstata y algunos otros cánceres como el de pulmón, el de tiroides, el de riñón o inclusive cáncer de tiroides, cáncer de riñón, pueden generar, por supuesto, metástasis óseas. Y recordar en este sentido que hay pues la necesidad de prescribir fármacos por parte de los médicos oncólogos para el control de la desmineralización. En esta otra diapositiva podemos ver un bonito artículo del 2016 donde se evaluó una casuística donde lo separaron como casos antes del 2009 y después del año 2010, donde ellos miden la cantidad de pacientes que presentaron cáncer de mama, cáncer de próstata y mieloma múltiple y que a su vez tuvieron la complicación de osteonecrosis asociada
a antirresortivos. Entonces, en esta gráfica de barras y bigotes podemos ver cómo, por ejemplo, en el caso de cáncer de mama, pues hubo un 2.9 de casos de osteonecrosis, en el cáncer de próstata un 3.8 y en caso de mieloma múltiple una prevalencia del 5.16%. Entonces, aunque la prevalencia no es tan elevada, pues es un problema para nosotros como odontólogos y para ustedes como clínicos de las diversas especialidades. Pues, en este caso, ejemplo, pues no solamente oncología, sino también pues todas aquellas que prescriben los antirresortivos, ¿no? Como puede ser geriatría, medicina interna, reumatología, etcétera. Bueno, en esta imagen podemos ver, bueno, cómo también con el paso de los años se fue clasificando o se fue identificando cómo clínicamente se daban las manifestaciones de la osteonecrosis de los maxilares, donde anteriormente pues usaban los bifosfonatos no nitrogenados y actualmente ya están más en desuso, pero también los nitrogenados como el ácido zoledrónico y de este otro lado algunos otros fármacos también relacionados con la necrosis de los maxilares y que inclusive pues con capacidad antiangiogénica. Entonces, bien importante recordar, por ejemplo, que en la mandíbula, en el hueso mandibular, es más común encontrar este tipo de problemas debido a que presentamos un hueso más denso y el compromiso vascular pues es más alto comparado con el hueso maxilar. Entonces, principalmente en este sitio es donde vamos a encontrar la mayor cantidad de casos de osteonecrosis. En esta diapositiva podemos ver cómo es la clasificación por etiología de la osteonecrosis. Es decir, no todas las osteonecrosis, como sabemos, se van a relacionar directamente a medicamentos. Aquí la tenemos, pues, principalmente señalada por la acción de los antirresortivos, como ya mencionaba anteriormente, y algunos fármacos antiangiogénicos, además. Pero también, bueno, pues se conoce esta complicación como la osteoradionecrosis secundaria a aquellos pacientes que reciben radiación en los sitios cercanos a la cabeza y el cuello. También se puede producir por traumatismo y, bueno, asimismo por infecciones, neoplasias o algún otro tipo de condiciones propias de los pacientes. Bien, hablando de la osteonecrosis que se asocia a los antirresortivos en la cavidad oral, pues tenemos las condiciones adecuadas en muchos aspectos para que esta pues se facilite. Como ya les decía, pues es una zona donde el metabolismo óseo está muy elevado. Por otra parte, pues hay una microbiota, un medio ambiente bucal que pues es más complejo, por ahí la literatura refiere que es el segundo más grande después del tracto gastrointestinal y por supuesto es un sitio o un nicho ideal para que las infecciones odontogénicas puedan proliferar, especialmente cuando hay condiciones como la diabetes, como las neoplasias, como ciertas afecciones crónicas pueden ir comprometiendo la salud de los pacientes. De tal modo que, bueno, a partir de estar consumiendo los antirresortivos, pues hay una inhibición en el remodelamiento óseo, como se espera con la función de este fármaco. Asimismo, cuando hay una infección, pues también se produce mayor inflamación y esta se ve potencializada por la microbiota per se de la cavidad oral y por infecciones preexistentes, como la enfermedad periodontal, gingivitis, periodontitis o aquella conocida como infección periapical, donde normalmente hay complicaciones por ejemplo, una caries que penetra al sistema de conductos de los órganos dentales y que posteriormente va a generar lesiones periapicales y, por supuesto, en algunos casos, pues una secreción purulenta, una infección localizada o, por qué no, también sistémica. Asimismo, se ve alterada la angiogénesis por el mismo uso del fármaco y hay una toxicidad acumulada en los tejidos blandos. Asimismo, hay una deficiencia en la resiliencia del sistema inmune porque hay gran activación de células
gamma delta de tipo D, también por la inflamación aguda, neutrófilos, las células natural killer se encuentran comprometidas y si a eso le sumamos condiciones sistémicas como la diabetes o la artritis reumatoide, pues es el ambiente ideal para la formación de una osteonecrosis asociada a antirresortivos. También quiero mostrarles en esta imagen cómo los pacientes con cáncer que utilizan antirresortivos, sí, definitivamente la literatura lo respalda, en la casuística, en todas las publicaciones, pues que es más alta, que va de un 5 a un 6,9%, definitivamente por dos causas. Una es la dosis y la frecuencia de administración del fármaco y, por supuesto, el tiempo transcurrido en el que el paciente está tomando vía intravenosa, generalmente este tipo de fármacos. Y por otra parte, como ejemplo, el solendronato y el denosumab, que también se pueden utilizar para osteopenia o osteoporosis, pues marcan prevalencias que van muy bajas, de 0,3% hasta un 0,2%, 0,5%. Entonces, como también el solendronato intravenoso, aunque es un poquito mayor que el vía oral, pues igual genera una baja prevalencia de esta afección. Sin embargo, es importante mencionar que las extracciones dentales, y aquí quiero hacer énfasis, pueden desencadenar hasta un 2%, desde un 2% hasta un 15% la osteonecrosis de los maxilares, cuando se trata del caso de pacientes oncológicos o cuando se trata del caso de pacientes con osteopenia o osteoporosis, pues que puede ir hasta el 1 o la literatura también marca el 2%. Entonces sí es bien importante recordar que aunque la prevalencia es baja, es sumamente necesario pues descartar, ya desde aquí irnos enfocando en descartar focos de infección que puedan requerir tratamientos traumáticos propiamente en cavidad oral. Esta pequeñita tabla nos muestra cuáles son los factores clínicos asociados a la osteonecrosis de los maxilares y está basada en las recomendaciones dadas por la Asociación Americana de Cirugía Oral y Maxilofacial, en la cual podemos ver, se divide en categoría, factor de riesgo e impacto en el riesgo, de tal forma que en la categoría podemos ver el fármaco, como los antirresortivos potentes como el ácido solendrónico o el denosumab, pues generan un impacto riesgo. Y también de la misma forma, los bifosfonatos, pero vía oral, pues generan un bajo riesgo, un riesgo moderado, ¿no? También dependiente de la indicación médica. Cuando es por tratamiento oncológico, el riesgo es muy alto y cuando es por osteoporosis, el riesgo es bajo. La vía de administración también es un aspecto que nos debe guiar bastante. Cuando es intravenosa es alto y cuando es vía oral es bajo. La duración del tratamiento, bueno, hay guías que hablan que a partir de los 2 años y otras que hablan que a partir de los 4 años es cuando ese riesgo es más marcado. Fíjense, aquí quiero hacer hincapié también como los procedimientos dentales, hablando específicamente de extracciones dentales por el tema de el trauma, el compromiso vascular, el riesgo de infecciones, pues suelen ser el principal desencadenante, pero no son los únicos. También la cirugía dentoalveolar o la colocación de implantes se han reportado como riesgo elevado. En este sentido, pues ya a partir del 2022 han salido varios ensayos clínicos que tratan de demostrar cierta seguridad por la colocación de implantes dentales, pero al final de cuentas se llega al consenso de que se necesita hacer más investigación y más seguimiento para poder asegurar que ese riesgo de colocación de implantes no es tan elevado. Hay otros factores locales que también pueden predisponer y que pues el impacto en el riesgo va de moderado y que puede ir incrementando. Estos son factores que dependen mucho de la persona, como la enfermedad periodontal, la infección odontogénica, la presencia de prótesis que puedan estar generando microtraumas en la mucosa, el uso de corticoides, la diabetes y los hábitos, ¿verdad? Y también quiero que vean que por otra parte en esta tabla nos muestran un semáforo clínico
para los procedimientos dentales en pacientes que utilizan antirresortivos, también por la Asociación Americana de Cirugía Oral y Maxilofacial. Entonces, donde vemos el color verde, pues ya sabemos que se puede proceder. ¿Cuál es la situación clínica? Tratamientos dentales no invasivos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con profilaxis o lo que conocemos como una limpieza dental, todo lo que tiene que ver con restauraciones como colocar amalgamas o resinas o inclusive tratamientos de conductos conocidos como endodoncias. Por supuesto, toma de radiografías y por otra parte, pacientes que tienen menos de 4 años con antirresortivos vía oral, ¿verdad? Y bueno, pues entonces la recomendación es proceder normalmente con control odontológico y aquí en el segundo apartado, pues que el riesgo es bajo, ¿verdad? Siempre es importante, si el paciente ya está tomando los antirresortivos, lo ideal sería que solo requiriera este tipo de intervenciones y no más. En amarillo podemos ver que, bueno, pues el riesgo incrementa cuando el tiempo de uso de los antirresortivos excede los 4 años y cuando hay alguna comorbilidad o condición de inmunosupresión, ¿verdad? Como el uso de corticosteroides, diabetes y cuando se requiere una cirugía dentoalveolar. ¿Qué podríamos incluir en una cirugía dentoalveolar? Por ejemplo, una regularización de procesos con extracciones múltiples dentales, que es el caso de muchas personas de la tercera edad, que bueno, en este hospital no han tenido durante toda su vida un buen acceso a la salud dental por los costos, etcétera, y pues que esto compromete la mayoría de los órganos dentales y que finalmente terminan en cirugías bastante más invasivas y que ponen más en riesgo a los pacientes. Y finalmente, pues ahora sí que el color rojo, donde pues tenemos que tener especial cuidado con los pacientes oncológicos que utilizan bifosfonatos intravenosos o denosumab, ¿verdad? En este caso, pues referir a especialista, es lo que mencionan, ¿no? Especialista en el área que se requiera, por ejemplo, cirugía maxilofacial, pero yo agregaría, por ejemplo, endodoncia y ahorita vamos a poner algunos otros ejemplos. El dolor o la exposición ósea ya con supuración visible en los maxilares o extracciones múltiples o cirugía extensa en pacientes con alto riesgo, por ejemplo, personas con terceros molares parcialmente erupcionados que nunca molestaron y que posteriormente se infectan y generan abscesos, generan dolor y bueno, pues que de alguna forma han estado en riesgo al estar utilizando los antirresortivos. En las siguientes imágenes vamos a ver de forma breve cómo se estadifica y cuáles son las estrategias de tratamiento y los síntomas o los signos clínicos que se pueden observar. Per se menciona que en un estadiaje cero tendremos todos aquellos casos de personas que utilizan los antirresortivos, ¿verdad? Aunque no haya evidencia clínica de exposición o necrosis ósea, pero que puede haber algunos cambios sugestivos a nivel radiográfico, pero nada consistente, ¿verdad? Personas que puedan tener una sintomatología no clara, etcétera. Y bueno, pues la indicación sería el tratamiento pues solamente en control del dolor, medicación, antibióticos en caso necesario, ¿no? Control de higiene principalmente. En la categoría 1 ya ubicaríamos aquellas lesiones que presenten el hueso necrótico o una fístula que pueda sondear al hueso en pacientes que pueden ser asintomáticos y sin evidencia de infección. Eh, Puede haber hallazgos radiográficos o puede no haberlos de forma clara. Y pues aquí el seguimiento clínico va a ser enjuagues con bactericidas como la clorexidina, el seguimiento clínico por el odontólogo, pacientes que tengan que estar en una continua revisión y bueno, que por supuesto estén bajo tratamiento con bifosfonatos. Y en el estadio 2 vamos a ver lo mismo que en el estadio 1, pero ya con signos de infección, donde además ya se pueden tener hallazgos imagenológicos o radiográficos, como zonas radiomixtas, hiperdensas, hipodensas, etcétera, ¿no? Y aquí pues el tratamiento ya va a ser sintomático hacia control de dolor, hacia uso de algunos antimicrobianos, por supuesto el desbridamiento de las zonas de exposición ósea
y, bueno, pues eliminar todos aquellos factores que representen un foco de infección, como lesiones cariosas o irritación constante como prótesis mal ajustadas, que también es una constante en nuestra consulta diaria. Y en el estadio 3, pues también aquí zonas de hueso necrótico expuestas con fístulas que pueden sondear a hueso, donde el paciente ya presenta dolor, signos claros de la infección y uno o más de los siguientes aspectos como los que se señalan aquí, ¿verdad? Áreas extensas de hueso de necrosis que se extiendan hacia las ramas de los maxilares o hacia las corticales basales, hueso cigomático, fracturas patológicas secundarias al compromiso óseo, fístulas extraorales, también comunicaciones oroantrales o osteólisis extendida hacia los bordes de la mandíbula o del maxilar, ¿verdad? Donde obviamente es necesario implementar todas las medidas como el control antibacterial, la terapia antimicrobiana, el debridamiento quirúrgico y en algunas ocasiones por la resección de toda el área afectada y el control del dolor, ¿no? Entonces aquí pues ya implicaría un manejo mucho más agresivo, mucho más transdisciplinar y, bueno, pues también súper importante mencionar que pues las secuelas son bastante marcadas e importantes. En esta imagen de este artículo podemos ver algunas fístulas odontocutáneas en las primeras 3 imágenes, como pues a partir de una infección odontogénica pues, podemos tener estas descargas purulentas y van a ser lesiones que no sanan ante tratamiento. Aquí podemos ver una zona ulcerada con exposición parcial ósea. En esta una herida que tampoco sana pese a tratamiento y aquí ya pues, podemos ver claramente la exposición del hueso dentoalveolar. En la imagen G, miren, bueno, a mí me tocó hace algunos años ver en el Instituto Dermatológico un caso así, donde pues ya la exposición ósea era total, prácticamente toda la mandíbula. Y en esta imagen podemos ver también como este sobrecrecimiento óseo que conocemos como torus mandibular o exostosis maxilares por el trauma, pues también trauma continuo de la masticación, se pueden ver expuestas, ¿no? Y bueno, también aquí en una imagen de la inflamación a nivel oftálmico como consecuencia secundaria de la aplicación de antirresortivos. También les decía que existen biomarcadores que se han utilizado desde que se empezaron a reportar los casos de osteonecrosis asociada a fármaco, donde básicamente lo que se busca es tener una medida del efecto de los antirresortivos a nivel sistémico, cómo pues favorecen, si bien los antirresortivos, a evitar fracturas y por supuesto a detener parcialmente el recambio óseo, pero nosotros lo podemos interpretar como el riesgo de cicatrización de una herida dentoalveolar a partir de una extracción o de un tratamiento quirúrgico dental. Aunque existen algunos marcadores, como les comentaba, que miden, por ejemplo, los productos del colágeno tipo 1, que es el beta-cross-Labs, no hay un consenso actual y la literatura no respalda que, aunque el paciente se encuentre fuera de riesgo, se puede, te va a asegurar que no va a ocurrir una osteonecrosis maxilar. Por ejemplo, plantean que los valores mayores a 150 picogramos por mililitro representan un riesgo mínimo y que cuando estos valores caen a partir de debajo de 100, el riesgo es más alto. En este ejemplo que tenemos aquí, bueno, el resultado del laboratorio nos lo expresa en nanogramos y entonces, pues obviamente habría que multiplicarlo por 1000 y nos estaría dando un valor de 338. Este paciente no está presentando como tal un riesgo, pero pues hay que poner ojo en esta pequeña línea donde dice que la evidencia actual no respalda la eficacia de pues, la identificación del riesgo, ¿verdad?
Por otra parte, también se han propuesto múltiples tratamientos adyuvantes. Estos tratamientos, más que nada, los hemos empleado en casos donde el paciente ya está bajo tratamiento con antirresortivos y requieren de forma inminente una intervención quirúrgica a nivel dental principalmente. Y pues bueno, se ha mencionado, por ejemplo, fármacos como la teriparatida, la fibrina rica en plaquetas, la cámara hiperbárica o la pentoxifilina, que al final de cuentas todos tienen como función mejorar la perfusión sanguínea, favorecer en la cicatrización de las heridas, generando un nicho que procure esa remodelación ósea y que disminuya o prevenga la osteonecrosis de los maxilares. Bueno, para continuar, aquí les voy a presentar un par de casos que hemos visto en el servicio. Esta es una paciente con diagnóstico de cáncer renal con tratamiento con denosumab, que acudió a su odontólogo particular por dolor en órganos dentales y donde se realizaron extracciones de los incisivos centrales y laterales. A partir de los 15 días, la paciente no nota una mejoría, una cicatrización, y pues vemos esto, ¿no? Ya el hueso necrótico expuesto, ulcerado, con un halo eritematoso, tejido de granulación, con descargas purulentas y con dolor, ¿no? Entonces, bueno, nosotros le empezamos a dar seguimiento, tratamos de controlar o de disminuir la lesión. Fuimos siendo cautos, pero bueno, pues tampoco mostraba gran mejoría, pese a haber administrado enjuagues de clorhexidina, antibiótico sistémico, desbridación de los bordes de la herida, etcétera. Entonces, bueno, pues decidimos, esta es la radiografía panorámica inicial que se solicitó y derivamos al servicio de cirugía maxilofacial, en la cual pues nos apoyaron a corregir o a hacer la ostectomía de toda la porción anterior de la premaxila. Y bueno, pues ahí está en proceso de cicatrización y finalmente la señora parece que ahorita está en remisión. Y por otro lado, este caso de un paciente de 89 años con diabetes mellitus y bueno, pues que acude al servicio por dolor en el cuerpo mandibular del lado izquierdo. Radiográficamente observamos una zona radiomixta en esta zona y clínicamente, disculpen que no tengo la fotografía, pues teníamos una fístula supurativa con mal olor, dolorosa al tacto, en la cual, bueno, pues se realizó un tratamiento conservador, tratamiento antibiótico sistémico y la desbridación de la lesión ósea. Tuvimos que hacer por ahí las extracciones de los órganos dentales contiguos y esta es una imagen clínica al seguimiento. Ahorita el paciente le hemos dado seguimiento hasta 12 meses y pues se encuentra estable. También la literatura menciona lo que llaman drug holiday o la suspensión del fármaco, que vamos a esperar un rato para ver si disminuye per se el proceso de la osteonecrosis o del compromiso vascular y en la reparación, donde, bueno, pues hay reportes donde se ha mencionado que favorecen o a evitar este tipo de complicaciones, pero al final la evidencia no es concluyente, por lo cual todas las guías de práctica clínica sugieren pues el seguimiento, la higiene adecuada, y por supuesto tratar de realizar las intervenciones antes de comenzar el tratamiento con bifosfonatos, que sería la indicación principal. En todo paciente que vaya a ser candidato al inicio de esta terapia, pues hay que mandarlo con el odontólogo para que evalúe de forma integral su salud bucodental y a partir de eso realicen los tratamientos al menos quirúrgicos para disminuir este riesgo en las personas. De tal manera que pues la propuesta en nuestro servicio siempre es que la atención estomatológica ante el riesgo de osteonecrosis de los maxilares en pacientes por osteoporosis, osteopenia y cáncer consiste en este aspecto, la eliminación de los focos de infección. Primero, abordar periodontalmente todo el complejo gingival, todo el soporte periodontal, hacer la primera y la segunda fase periodontal, consistente con eliminar el sarro supragingival, dar una técnica de cepillado adecuada, quitar la placa dentobacteriana. Posteriormente, el abordaje por operatoria dental, ¿en qué consiste? Pues la eliminación de las lesiones cariosas
de las caries, y la posterior obturación o el sellado con materiales específicos para evitar pues, la sobreinfección hacia tejidos más profundos como el complejo dentino-pulpar de los órganos dentales. Por otra parte, cuando los pacientes ya van más comprometidos, pues hacer el tratamiento de conductos, ¿no? Lo que conocemos propiamente como endodoncia, en el cual pues se quitaría todo el tejido necrótico o semivital del diente para evitar que haya fístulas o que haya lesiones periapicales, bien, generando la restauración consiguiente del órgano dental. Y bueno, pues ya en aquellos casos donde no haya ninguna otra opción a restauración, realizar la extracción de los fragmentos radiculares de los órganos lesionados, ¿verdad? Como aquí dice, sin opción a restauración. Entonces, esto es lo que nosotros buscamos siempre atender en los pacientes que van a iniciar terapia con antirresortivos. Y bueno, ¿cuáles son las perspectivas? Recordarles a todos como sociedad médica la necesidad de la exploración oral en toda consulta médica, ¿vale? Si ustedes identifican alguna alteración, pues mándenoslo y con mucho gusto les podemos dar apoyo. Por otra parte, la creación de un protocolo de atención odontológica para usuarios en riesgo de osteopenia, osteoporosis y con cáncer, para que ellos sepan a dónde acudir y pues que reciban la mejor atención. Y finalmente, el fortalecimiento en las medidas de prevención y diagnóstico oportuno de focos de infección. Esas son, para mí, las 3 bases más fuertes y más importantes en este sentido. Y bueno, pues nada más agradecerles por su atención y ya para finalizar, como con estas 3 imágenes, pues quiero mencionar el tipo de pacientes que nosotros podemos ver en nuestro servicio, que llegan con bastante compromiso en sus órganos dentales, en su cavidad oral. Si tenemos 32 órganos dentales, hay personas que tienen 32 problemas o más, ¿no? Otro tipo de pacientes donde pues siempre hay alguna solución. Por ejemplo, ¿no? Este paciente perdió todos sus órganos dentales, pero pues al final lo rehabilitamos con prótesis totales y listo. Libre de focos de infección y pues ahora sí que buscando rehabilitar la función masticatoria, fonética y la deglución de los pacientes. Les agradezco su atención y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, doctor Adán. Una excelente presentación. Muchas veces les hacemos caso omiso de detalles que presentamos en nuestras piezas dentales y se les invita pues a no olvidar que es importante, es un órgano importante, el cual ya nos dijo el doctor Adán, de hasta qué grado pueden llegar ciertas complicaciones que sabemos que a veces pueden ser ciertas patologías exclusivas de pacientes con problemas o comorbilidades, enfermedades y tratamientos específicos, pero bueno, invitarlos a que busquemos una atención especializada. Vamos a dar unos minutos para preguntas y respuestas. Si alguien quiere participar o tener alguna pregunta, es bienvenida. Pues muy bien, bueno, agradecerles, decirles que esta grabación, esta sesión queda grabada en el canal de YouTube de la Sociedad de Médicos Adscritos. Vamos a mandar el link en la bandeja de mensajes para que a través de esta la puedan copiar o puedan dar clic y conectarse a la página. También decirles que tenemos próximamente el Congreso Internacional de Avances en Medicina, CIAM, que será los días 26, 27 y 28 de marzo, a los cuales los estamos invitando y de los cuales también sabemos, Adán, que tú has sido un participante importante en estos temas para incrementar el conocimiento. Y bueno, pues no me queda más que agradecer esta transmisión de información que has dado a todos nosotros, dejarte el uso de la voz para algún comentario o algún mensaje para las personas que están conectadas. No, bueno, más que nada agradecer, como les decía al principio, por la invitación y también mencionarles que, bueno, la salud dental o la salud bucodental, pues guarda una estrecha relación con la salud sistémica. Por mi parte, he procurado porque el servicio de odontología siga manteniendo
una estrecha relación con la medicina interna y con todas las complicaciones que pues se pueden presentar a nivel dental, ¿verdad? Entonces, nada más que estamos a sus órdenes, estamos dispuestos a hacer equipo, como ya lo hacemos con todas las interconsultas prequirúrgicas. Por ejemplo, tenemos mucha relación con reumatología y ortopedia, con neurocirugía, con pacientes de geriatría, cardiología, etcétera. Y pues abierto siempre a la cooperación y bueno, pues para fortalecer la sociedad médica y por supuesto el ejercicio profesional de todos nosotros. Muchas gracias, doctor. Aquí en la bandeja de mensajes nos dice Marlene Ruiz, excelente plática. Verónica Ortega, muchas gracias. Odontología del Fray Antonio Alcalde, excelente ponente. Verónica Ortega, excelente tema. Odontología, invítenlo más. Claro que sí, vamos a estarte invitando, molestándote, doctor Adán, para que des más información. Y les dejamos aquí el link para que se puedan conectar al canal de YouTube, en donde va a quedar grabada esta sesión y la pueden volver a revisar. Muchas gracias, doctor Adán, gracias a todos por haberse conectado. Estaremos invitándolo, claro que sí, próximamente. Rafael Ureña Méndez también dice felicidades, excelente ponencia. Pues te damos un aplauso, una felicitación y un agradecimiento por estar con nosotros, doctor Adán, y te esperamos ver pronto. Gracias. Que tengan excelente día.